En el año 1760 comenzó la Revolución Industrial, un suceso que marcó un antes y un después, ya que una máquina podía producir en un día mucho más de lo que podía hacerlo un humano en un mes, y al producirse en masa cosas como calzado, abrigos, herramientas, etc., todo se volvió más accesible, y cosas que antes solo un rey podía llegar a tener, ahora estaban al alcance del resto de la población. Y si bien esto generó un crecimiento de oportunidades, y es el suceso que desde ese momento hasta hoy logró sacar al 90% de la población de la pobreza, en aquel entonces mucha gente no estaba contenta con esto, ya que consideraban que la revolución industrial había destruido el trabajo de zapateros, costureros, artesanos, etc., y también la acusaban de explotación. Fue entonces que aparecieron pensadores de la época que proponían nuevas ideas, como el francés Henry de Saint-Simon, que comenzó a utilizar el término socialismo para referirse a un conjunto de ideas en las cuales el Estado debería intervenir en el sector privado y en el mercado. Años más tarde, inspirado en parte por estas ideas, un filósofo alemán llamado Karl Marx comenzó a hablar de un nuevo modelo, el modelo comunista. Marx, junto con Engels, proponían el comunismo para aquellos países que estaban industrializados, en aquel entonces solo Francia e Inglaterra. Básicamente el comunismo sería un modelo socioeconómico en el cual no existiría un Estado o un gobierno, sería una anarquía. No existiría la propiedad privada ni el dinero y todas las personas trabajarían y sin importar la cantidad que produjeran, recibirían lo mismo que aquel que produjo más o menos que él. Y para hacer estos intercambios se tendrían que dirigir a un gran almacén en donde conseguirían todo lo que necesitan. Una idea muy utópica o incluso distópica, pero Marx decía que para que se pudiera llegar a ese punto, primero se tenían que cumplir unos cuantos pasos intermedios para hacer la transición de un modelo capitalista a uno comunista. A esa lista de pasos intermedios, Marx no les puso el nombre de socialismo, pero si las analizamos, vemos que son lo que sin lugar a dudas hoy llamamos socialismo o incluso comunismo. Un Estado que se hace más grande, que expropia la propiedad privada, que interviene en los precios de los productos, que maneja la moneda emitiendo y restringiendo compra de divisas, etc. Medidas que si sos de Cuba, Venezuela o Argentina te van a resultar muy familiares. Lo que hay que dejar claro es que a muchos países que llamamos comunistas, como la Unión Soviética, China o Cuba, en realidad no son comunistas. Esos modelos han tenido socialismo, porque en ninguno dejó de existir el gobierno y el Estado. Claramente a los distintos gobiernos les gustó el discurso comunista para hacerse con el control de todo. Pero claro, una vez que concretás los pasos socialistas y tenés absoluto poder concentrado en un monopolio estatal con una oligarquía política, ¿qué político o dictador dejaría escapar esos privilegios? Pero de todas maneras es común considerar comunistas a aquellos países que han aplicado las medidas de Marx casi por completo, y a aquellos que han aplicado unas cuantas, pero no tan al extremo, se los suele llamar socialistas. Aclarado esto, me gustaría mostrarles cómo han funcionado estas ideas socialistas, comunistas e intervencionistas en el mundo a lo largo de la historia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un conjunto de países en el que predominaba totalmente Rusia y los demás eran países satélites. En este lugar se aplicó socialismo al extremo. El gobierno controlaba todo y al controlar tantos países y tanto territorio, en total la Unión Soviética lograba producir grandes cantidades de distintas cosas y en sus mejores años su población mejoró su calidad de vida e incluso hasta el día de hoy se habla de ciertos logros como que la Unión Soviética fue el primer país en poner un satélite artificial en el espacio, un ser vivo en el espacio y hasta un humano. Pero obviamente ningún control total de naciones y población puede lograrse sin injusticias y sometimiento, como cuando Lenin derrocó a un gobierno provisional y luego cuando democráticamente había perdido las elecciones, las ignoró y disolvió el parlamento, o como existían más de 400 gulags, campos de concentración donde tenían presos políticos opositores realizando trabajos forzados. Así fue la revolución comunista y así continuó. Esto fue desgastando a la Unión Soviética, que con el correr de los años y la corrupción fue perdiendo la mejora de la calidad de vida que alguna vez parecía haber tenido. Y no solo eso, sino que incluso terminó sufriendo varias y fuertes hambrunas en las que murieron millones de personas. Otro suceso a destacar es el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, una catástrofe nuclear generada por negligencia de la Unión Soviética y que el gobierno intentó ocultar, aunque habían muerto personas, además de
que literalmente estaban poniendo en peligro a toda Europa. Esto último fue lo que prácticamente terminó de hundir por completo a la Unión Soviética, que recibiría el golpe de gracia unos años más tarde y se terminaría disolviendo. La historia de la división de Alemania está totalmente ligada a la Unión Soviética, pero es algo que merece ser contado aparte. La Segunda Guerra Mundial comenzó cuando Hitler y Stalin hicieron el pacto Ribbentrop-Molotov, que consistía en que no se iban a atacar entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, y mientras iban a invadir territorios de Europa. Esto le permitió a Hitler comenzar con la expansión del Tercer Reich, y también a Stalin invadir parte de los países nórdicos. Pero años más tarde, cuando el pacto entre nazis y comunistas ya estaba roto, la Unión Soviética comenzó a pelear contra Hitler y hasta incluso fueron aliados con Inglaterra y Estados Unidos. Esto a la Unión Soviética le costó millones de soldados muertos. Muchos dicen que la Unión Soviética ayudó a ganar la guerra, pero la realidad es que ayudó a que comenzara y luego mandó millones de soldados mal equipados a morir. Pero cuando los aliados ya prácticamente tenían ganada la guerra, se realizó la conferencia de Yalta, en la cual se dividieron Alemania entre los ganadores de la guerra. La parte occidental de Alemania quedó en manos de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, mientras que la parte oriental quedó en manos de la Unión Soviética. Berlín estaba del lado oriental, pero al ser la capital se acordó también dividirla en dos, siendo la occidental capitalista y la oriental comunista. El tema es que mientras en el sector occidental se vivía en capitalismo y con mayor prosperidad, en el sector oriental se aplicaba socialismo y su calidad de vida era inferior. Por esa razón muchos de Alemania Oriental se iban a la Alemania capitalista. Esto no le gustaba a la Unión Soviética, que estaba en plena Guerra Fría contra Estados Unidos para demostrarle al mundo cuál modelo socioeconómico era mejor. Hacía quedar mal a su modelo socialista comunista. Así que con la excusa de que Estados Unidos espiaba al sector oriental, los soviéticos fueron bloqueando la frontera entre ambas Alemanias e impidiendo el cruce de un lado para otro. Pero el momento más fuerte se dio cuando la parte capitalista de Berlín la rodearon y bloquearon con un muro de 155 kilómetros de largo, 3 metros de alto y con alambrados, puestos de vigilancia, perros, gente armada, etc., dejándolos a todos encerrados y sin acceso para suministros. Suministros que igual Berlín Occidental pudo seguir consiguiendo gracias a un enorme sistema de vuelos que se encargaba de abastecer a la ciudad con todo lo que necesitaba. Esto no solo fue otra victoria del capitalismo que pudo resolver semejante bloqueo, sino que también fue una doble humillación para la Unión Soviética, que no tenía manera de justificar cómo la bloqueada Berlín de Occidente sí tenía suministros y la Alemania Oriental no. Todo este drama del muro de Berlín ocasionó cientos de muertes de gente que intentaba cruzar para el otro lado bloqueado occidental en busca de una mejor vida. Finalmente, el jueves 9 de noviembre de 1989, luego de que el gobierno soviético hubiese perdido poder a lo largo de años y años, anunció que demolería el muro. La alegría de la población fue tan grande que los mismos civiles, de manera inmediata, durante la madrugada de ese 9 de noviembre, comenzaron a demoler el muro de Berlín, dándole prácticamente, ahora sí, el golpe de gracia a la Unión Soviética. Aunque la verdadera derrota ideológica probablemente sea el que tengas que construir un muro para que la gente se vea obligada a vivir en socialismo y comunismo. Cuba fue otro país donde la Unión Soviética tuvo mucho que ver, ya que aunque Castro decía que él no era comunista y que Cuba jamás sería comunista y hablaba de hacer una revolución en Cuba para luego llevar socialdemocracia, ¿cuál es su filosofía política? ¿Es comunista o marxista? There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice. Campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. La verdad es que la Unión Soviética financió su revolución y una vez concretada la siguió financiando, ya que le venía muy bien tener el control de un país que estaba tan cerca de su rival Estados Unidos. El tema es que ni bien se concretó la revolución cubana, Castro, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos comenzaron con las expropiaciones, ejecuciones y campos de trabajo forzado, donde por ejemplo enviaban homosexuales para que se curaran la homosexualidad, a la cual consideraban antirrevolucionaria.
revolucionaria. Mientras tanto, fueron tantas las expropiaciones que los mismos cubanos que habían apoyado la revolución perdieron sus negocios y sus campos a manos del gobierno y se arrepintieron. También se expropiaron casi 6.000 empresas de Estados Unidos, lo que causó que Cuba le quedara debiendo unos 7.000 millones de dólares que nunca pagó, incluso hasta el día de hoy. Muchos dicen que Estados Unidos le pone sanciones a Cuba por caprichos ideológicos, pero la verdad es que Estados Unidos ha demostrado no tener problema con ir a Vietnam y hacer negocios, aunque perdieron una guerra contra ellos, y tampoco tuvieron problema para caminar de la mano con el líder de Corea del Norte en suelo norcoreano y surcoreano. Además, me gustaría saber si ustedes perdonarían una deuda de 7.000 millones de dólares, aunque hacerlo no solo generaría el no recuperar ese dinero jamás, sino que también dejarías el precedente de que a vos cualquiera te puede estafar y vos vas a permitirlo. Como sea, el régimen castrista jamás logró hacer que Cuba estuviera bien. Por más que intentaran convencer, controlar medios y censurar al respecto, podría arrojar muchos datos de cómo vivía la gente en la isla antes de la revolución y cómo quedó viviendo después, pero nada demuestra mejor que ese modelo no funcionó que el constante hecho de que los cubanos arriesguen su vida para escapar de la isla en improvisadas y rústicas balsas para llegar a la capitalista Miami. Incluso en una ocasión, luego de varios éxodos de miles de personas, un acorralado Castro permitió que todos los que se quisieran ir y tuvieran los medios para hacerlo, lo hicieran. Y así fue como en 7 meses otros 125.000 cubanos abandonaron la isla. Varias décadas y varios éxodos después, cuando la Unión Soviética se disolvió, Cuba se deterioró todavía más, pero Castro igual pudo mantenerse en el poder mientras Cuba seguía cada vez peor. Actualmente Castro está muerto, pero las cosas no parecen haber cambiado mucho. Recientemente hemos visto fuertes protestas en Cuba a su nuevo presidente, porque la situación sigue empeorando mientras que además son censurados y perseguidos por las Fuerzas Armadas por manifestarse. Volviendo unas décadas al pasado, contemporáneamente a la Unión Soviética, China tenía su propia versión de socialismo, la China comunista de Mao Zedong. En esa extensa nación también se aplicaron medidas de intervención total en la vida y la economía de las personas. Se buscaba que el país no necesitara importar nada y que produjera todo, y para eso básicamente esclavizaron a su población y la explotaron para que trabajara por horas y horas en pésimas condiciones. Dos cosas a destacar de la China comunista de Mao son el gran salto adelante, este plan donde se esclavizaba y explotaba a la gente y que no solo fracasó como plan, sino que costó la vida de 40 millones de personas. Y el otro hecho a destacar es cuando Mao se enteró de que algunos animales se comían las cosechas. Entonces ordenó que se los matara a todos, y las principales víctimas fueron los gorriones, a los cuales también mataban por millones. Y ese plan sí les funcionó, ya que casi los extinguieron por completo. El problema es que los gorriones eran los depredadores naturales de algunos insectos como las langostas, pero al no haber gorriones, las langostas se reprodujeron de tal manera que lograron arrasar con las distintas cosechas. Todo esto, que parece ser un error más, generó una hambruna que terminó matando otras 20 millones de personas. Si sumamos las muertes de solo estos dos hechos que te destaqué, la China comunista de Mao, con sus medidas intervencionistas, logró matar a más gente que la Segunda Guerra Mundial, el hecho bélico más sangriento de la historia de la humanidad. El fracaso de la China comunista de Mao fue tan grande que tiempo después, con un nuevo dictador llamado Deng Xiaoping, decidieron dejar un poco de lado el intervencionismo económico extremo y copiar algunas medidas capitalistas, como el bajar impuestos, facilitar inversiones, quitar burocracia y desregular precios y contratos laborales. Crearon zonas económicas especiales, en las cuales aplicaron estas medidas, y los resultados fueron un éxito, siendo el más destacado el caso de la ciudad de Shenzhen, un pequeño pueblo de 40.000 habitantes que gracias a estas medidas en poco tiempo logró transformarse en un epicentro económico que hoy es una de las ciudades del mundo con más millonarios. Pero aunque en lo económico los chinos aplicaron algunas medidas liberales, en lo social no lo han hecho para nada, y eso se mantiene hasta el día de hoy. Incluso llegaron a prohibirle a su población el tener más de un hijo. Hasta ese tipo de intromisión existió, y la única razón por la que esa regulación no existe más es porque se arrepintieron cuando descubrieron que esa medida fue un error, ya que lo que más quiere China ahora es tener más y más gente, y más que nada joven, para que pueda trabajar y producir. Como verán, las regulaciones fallan en todo. También hay que destacar que en la actual China, gobernada por el Partido Comunista Chino, el gobierno prohíbe el acceso a Google, YouTube,
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc., que espían a más no poder a sus ciudadanos, que censuran y persiguen, que son capaces de mentir incluso con la pandemia, ya que siendo el país más habitado del mundo donde se generó todo este problema, dicen tener poco más de 4.000 muertes, mientras que Uruguay, que es un pequeño país y en donde la pandemia no fue tan grave, tienen 6.000 muertes. En fin, en China incluso está censurado Winnie Pooh, porque se hacían memes del presidente al respecto. Algo parecido a lo que pasó con Alemania cuando terminó la Segunda Guerra Mundial pasó con Corea. El país quedó dividido en dos. La Corea del Sur quedó con influencia de un modelo capitalista y la Corea del Norte quedó con influencia comunista. Estas dos Coreas estuvieron en guerra y comenzó ganando la del Sur, pero a la China comunista no le interesaba que la Corea del Sur capitalista dominara todo ese territorio y de repente quedara limitando con ellos. Así que la China comunista ayudó a Corea del Norte y gracias a eso le dio vuelta la batalla a Corea del Sur y casi gana, pero al final Corea del Sur, con una jugada muy arriesgada, logró recomponerse y prácticamente la guerra quedó como al principio, con las dos Coreas a la mitad. Fue ahí que decidieron pausar la guerra para intentar resolver todo con diálogo, y aunque esa guerra está pausada y con supuestos diálogos desde hace décadas, cada país siguió medianamente con su vida y su modelo socioeconómico. En el caso de Corea del Norte, con comunismo, solo ha sido gobernada por la dinastía Kim y por ley siempre va a gobernar alguien de esa familia, mientras que el resto de la población está obligada a adorarlos. Un país sin acceso a internet, televisión, radios, información del exterior y ni siquiera de su propio país. Todo está censurado, regulado y custodiado por militares. Las personas de Corea del Norte no pueden salir del país y en cuanto a los turistas, antes de la pandemia solo existían unas 6 agencias a las que se les permitía ir. Solo existe un hotel al que se deja hospedarse a las personas y no pueden salir a recorrer solos y tienen que estar siempre con guías. Ni siquiera pueden llevarse un billete del país como recuerdo, ya que podrían ser metidos a la cárcel. Tal vez todo esto te suene a demonización infantil, pero lamentablemente esto es verdad. Por ejemplo, existe el caso del turista estadounidense Otto Warmbier, que fue acusado de arrancar un cartel de propaganda política norcoreana de una de las paredes del único edificio al cual permiten ir a los turistas. La única prueba que tenían era un video en el cual no se veía la cara de la persona que hacía esto, pero el hecho es que aunque seguramente sí fue Otto, se consideró que su acto fue una traición a la patria, no se lo dejó salir del país y fue condenado a 10 años de prisión y de trabajos forzados. Incluso se lo pudo ver en televisión declarando de manera evidentemente coaccionada. Lamento mis acciones más que nada. Me disculpo con ambos, con el pueblo coreano y con el gobierno. Pido perdón y pido ayuda en todo lo posible para salvar mi vida. Estados Unidos intentó repatriarlo diplomáticamente, pero solo pudo concretarlo después de 17 meses, cuando Norcorea avisó que Otto estaba muy mal de salud, supuestamente por comer algo en mal estado y terminar en coma. Recién ahí le permitieron a Estados Unidos ir a buscarlo para internarlo, pero ya era tarde. Finalmente murió y en Estados Unidos determinaron que fue a causa de maltratos físicos. En fin, en Corea del Norte, al igual que los demás países comunistas, siempre ha pasado lo mismo. Se gasta dinero y recursos en apariencias para engañar al mundo mientras se busca ocultar realidades, como el que en los 90 al menos 200.000 personas murieron de hambre, aunque se estima que pudieron haber sido millones. De hecho, actualmente, dentro de lo poco que se sabe de este cerrado y misterioso país, su dictador salió a comunicarle a la hambrienta población que se aguante el hambre hasta el 2025. Todo eso mientras una vez más probablemente estén muriendo de hambre cientos de miles, si no millones de personas. A esta altura no sé si hace falta que hable de Venezuela, ya todos sabemos bien que así como la Unión Soviética influenció Cuba mientras Castro lo negaba, Cuba influenció a Venezuela mientras Chávez lo negaba y decía que lo de Cuba era una dictadura. ¿Para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura? Sí, es una dictadura. Chávez, primero con intento fallido de golpe de Estado. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Luego elegido democráticamente gracias a mentir. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada?
No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir en las más diversas áreas: agricultura, agroindustria, petroquímica, industria gasífera, todo lo que es el desarrollo del país, que tenemos vea que tenemos un proyecto bastante ambicioso que necesitará de la inversión privada. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo: yo no soy el diablo. Se terminó haciendo con el poder, reformuló la Constitución, creó órganos estatales paralelos antidemocráticos, expropió la propiedad privada, Exprópiese. intervino en todo lo que pudo y luego volvió a pasar lo que pasó siempre: dilapidas recursos y llega un momento en el cual ni estar parado sobre las mayores reservas de petróleo del planeta te sirven de algo, y cuando la fiesta se termina comienzan los problemas, a escasear productos, a emigrar los venezolanos, cosas que de ahí en adelante y hasta hoy continúan en constante deterioro, aunque con nuevo dictador al frente, pero como siempre con presos políticos, censura, represión y 90% de la población en la pobreza. Otros países y regiones que podríamos tener en cuenta son Camboya, Vietnam y países de África y varios más donde se aplicaron las mismas recetas intervencionistas y se tuvieron los mismos resultados desastrosos y millones de muertes por distintas hambrunas. Se estima que en total las muertes por hambrunas en el comunismo son más de 100 millones, más de 2 veces Argentina completa. Yo entiendo que la humanidad siempre busca estar mejor, nunca se conforma con nada y pretende encontrar soluciones, así que me parece razonable que algunas personas descontentas con la revolución industrial o el capitalismo hayan propuesto teorías diferentes como el socialismo y el comunismo, pero como verán, el experimento socialista y comunista tiene un 100% de fracasos, así que siendo este el año 2021, la verdad que es inaceptable que se sigan defendiendo estas ideas que ya se debería haber aprendido que todas sus medidas fracasan, generan millones de muertes y la única igualdad que logran es la de sumergir poblaciones completas en una total miseria. Mientras la Unión Soviética se disolvía, el capitalismo se afianzaba en el mundo. Los bloqueos en Alemania como el muro de Berlín los hacían los soviéticos para impedir que su propia gente escapara a una mejor vida en el lado occidental. De Cuba se arriesgan a cruzar en improvisadas y rústicas balsas hasta Miami. Mientras Corea del Sur es una destacada economía, Corea del Norte está a oscuras y de Venezuela creo que ni hace falta que hable. Y vos podrás decir que esto falló por una razón o por otra, pero la realidad es que siempre va a fallar porque es una ideología que es incompatible con la naturaleza humana y por eso necesita sí o sí usar la fuerza para establecerse. Y tampoco es correcto creer que estas ideologías son buenas o bien intencionadas, pero que falla el humano, porque una ideología que busca robarte, ordenarte y restringirte, entre otras tantas cosas, jamás va a ser algo bueno. Además, el humano es un ser que se corrompe con mucha facilidad ante el más mínimo poder, así que un modelo socioeconómico que entrega poder absoluto a un pequeño grupo de personas es un error. Mientras más dividido esté el poder, menos posibilidad de sometimiento van a existir. Por algo en Estados Unidos Twitter se puede dar el lujo de censurar a Donald Trump, pero en China ni siquiera existe Twitter. Si nos fijamos en los rankings de libertades económicas, entre los primeros 40 países con más libertades, prácticamente todos son sumamente prósperos, pero si nos fijamos entre los que son más socialistas y restrictivos, decime en cuál de estos países te gustaría estar viviendo. Reitero, el capitalismo podrá no gustarte, pero si vemos los experimentos y los resultados, mientras que el comunismo falló en grandes países, en pequeños, con revoluciones, con democracias, países ricos, países pobres, etc., los experimentos capitalistas han funcionado infinitamente mejor, y ponerse a negar toda esta evidencia y seguir insistiendo con ideologías que han matado de hambre a millones de personas te vuelve terraplanista económico y antivacunas histórico. Muchos dicen que el capitalismo funciona gracias a invadir países, pero eso es algo que en todo caso hace Estados Unidos, no el capitalismo. Suiza no se mete con nadie, Nueva Zelanda no se mete con nadie, Japón ya no se mete con nadie y todos tienen capitalismo y prosperidad. Además, así como es repudiable que Estados Unidos intervenga en países, deberían saber que también lo era que Rusia lo hiciera con las naciones que tenía doblegadas en la Unión Soviética, y hasta incluso hoy continúa así. Otros te van a decir que por ejemplo Cuba está mal porque tiene un bloqueo, pero yo te puedo decir que Taiwán es una isla, no es reconocido como un país por casi ninguna nación del mundo y también tiene serios problemas con una vecina superpotencia. Sin embargo, gracias al capitalismo, incluso durante la pandemia, logró crecer. Aunque para no hacer más extenso este video te recomiendo un video que hice exclusivamente sobre Cuba y Taiwán.
Y así podríamos seguir con evidencias durante horas y horas. Pero hay otra cosa que se le suele recriminar al capitalismo, las cuestiones ambientales. Es verdad que al arrancar la revolución industrial fue creciendo la contaminación en diversos aspectos y que eso puede llegar a ser un grave problema si no se lo resuelve a tiempo. El tema es que hoy, 200 años después de todo eso, son los países capitalistas y prósperos los que se pueden poner a debatir soluciones al respecto, utilizar energía nuclear y reducir algunos excesos en algunas cuestiones. Ojo, no estoy hablando del típico alarmismo berreta de las Gretas Thunberg que aparecen una vez cada 20 años a ponernos un ultimátum ridículo que jamás se cumple. Estoy hablando de cosas razonables como no tirar plásticos al océano, por ejemplo. Mientras países como Francia pueden darse el lujo de preocuparse por el medio ambiente y plantearse metas posibles para una sociedad desarrollada, países como Argentina, donde el 60% de los niños son pobres y están mal alimentados, no pueden ponerse a jugar a dejar de usar carbón o dejar de comer tanta carne. Si sos un país próspero y capitalista, podés invertir en energías renovables. Si sos un país socialista y pobre como Argentina y viene China ofreciéndote 2 monedas a cambio de que rompas todo tu país y críes chanchos, no vas a tener mucha espalda para no aceptar. Así que puede que el capitalismo haya sido responsable de mucha contaminación, pero es el mismo capitalismo el que se va a encargar de solucionarlo, además de seguirte mejorando la calidad de vida. Y bueno, ya para ir cerrando, creo que queda un tópico más por desmentir, esa creencia de que el socialismo y comunismo son progresistas, cuando la realidad es que si uno se fija sus principales gobiernos y exponentes, lo que va a ver es que son golpistas, asesinos, racistas, homofóbicos y xenofóbicos, algo que las generaciones actuales no creo que reivindiquen demasiado. Con este video no busco que te conviertas en fan del capitalismo, está bien cuestionarse todo, buscar nuevas ideas y mejores cosas, pero espero que este video, si sos una persona con ideas socialistas y comunistas, te haya dado algunas cosas en qué pensar y ojalá te sea de utilidad, porque mientras los políticos que saben a la perfección que estas ideas fracasan, intentan usarte para conseguir más poder, yo lo único que quiero es que vos y yo estemos codo a codo contra justamente toda esa gente malintencionada para derrotarlos. Espero que este video te haya gustado y muchas gracias por verlo.